partir de este momento, escucharás Nacidos del Corazón de Dios. Mi nombre es Roberto Ricardo Rivas Lima. Pertenezco a la comunidad católica El Salvador del Mundo y también pertenezco al Ministerio de Misericordia y sirvo en el brazo Ayúdanos a Ayudar. Mi nombre es Marina Elida Flores de Rivas. Comencé a servir desde hace 4 años en el brazo del Vivero de Jesús y ahora estoy sirviendo también en Ayúdanos a Ayudar para la gloria de Dios. Bueno, mis hermanos, mi nombre es Karen Rivas de Gil. He conocido al Señor desde el año 2001 y para la honra y gloria de su nombre, sirvo en el Grupo San Juan desde el 2005, en el Ministerio de Misericordia y el brazo Ayúdanos a Ayudar. ¿Qué tal, mis hermanos? Mi nombre es José Daniel Gil. Tengo aproximadamente 15 años de haber hecho mi retiro. Me congrego en el Grupo San Juan de la Comunidad Católica El Salvador del Mundo y sirvo en el Ministerio de Misericordia, específicamente en el brazo de Ayúdanos a Ayudar, y es realmente una verdadera bendición poderme dirigir a ustedes a través de este muy bonito programa y sobre todo hablar sobre este bonito tema que tenemos preparado para todos ustedes el día de hoy. Bien, hermanos, vamos a darle inicio a este bendito programa y me corresponde otorgarle la palabra a mi hermana Marina para que inicie con el presente segmento de qué es la caridad. ¿Cómo no? Bendiciones, hermanos. Y es que en este momento vamos a ver qué es la caridad. De acuerdo al diccionario de la Real Academia, es un sentimiento o actitud que impulsa a interesarse por los demás y así querer ayudarles, especialmente a los más necesitados. Pero vamos a ver qué significa caridad de acuerdo a nuestra Iglesia Católica. Y es que, de acuerdo a nuestra Iglesia, en el Catecismo, en el numeral 1822, nos dice que la caridad es una virtud teologal por la cual tenemos la oportunidad de amar a Dios sobre todas las cosas, como al prójimo y a nosotros mismos, por puro amor de Dios. Entonces, bien, la caridad y la misericordia es como que van de la mano. Pues con la caridad tenemos la oportunidad de amar al prójimo y amar a Dios sobre todo. Y en la misericordia vamos a ver que esta es la acción de ayudar, de dar a otros. En lo personal, a mí me gusta una frase muy célebre de la Madre Teresa de Calcuta. Pues ella nos dice que si no se vive para los demás, la vida carece de sentido. Ahora bien, podemos decir de dónde procede la caridad. Y es que la caridad procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. La falta de conversión y de caridad puede conducirnos a una desviación de juicio en la conducta moral. Bueno, así también tenemos 3 virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y la caridad. Todo tiene como fin conducirnos a Dios. Y es que proviene de la gracia divina que recibimos en nuestro bautismo, porque
Así lo quiso Dios. Entonces, concluyendo, por medio de la razón concluyendo, por medio de la caridad demostramos nuestro amor al prójimo. Y si hacemos eso, con mayor razón demostramos amor a Dios. Y una unión fraterna con el prójimo. Yo al decir esto realmente pienso en nuestro brazo de misericordia. Pues podemos ver que también algunos frutos de la caridad, como por ejemplo, la caridad produce 3 frutos, que son el gozo, la paz y la misericordia. Y es que el gozo, bueno, así lo expone la palabra de Dios por medio de San Pablo en la carta a los Gálatas, donde nos dice en Gálatas 5:22, en cambio, lo que el Espíritu produce es el amor, es la alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, dominio propio, y hay algunos más. Y es que para obtener el fruto del gozo, tenemos también 3 armas fundamentales, que son la oración, el servicio, llevar la palabra de Dios a otros, que es de tanto beneficio. Cuando nosotros realizamos estas acciones, nos sentimos gozosos, nos sentimos con un corazón desbordante, lleno en verdad de gozo. Hemos hablado sobre esto, sobre el gozo. Ahora también tenemos el fruto de la paz. Y es que la paz es un estado emocional. Lo encontramos al momento de orar y en nuestro caminar, o sea, a diario y a cada momento. Al permanecer unidos a Cristo Jesús, entonces vemos el fruto de la paz. Y es que en la paz, y para tenerla, es necesario reflexionar para determinar si en verdad tenemos paz en nuestra vida o tenemos lo contrario, que es algunos conflictos en nuestra vida. Debemos recordar que a través de la oración y de estar unidos a Cristo alcanzamos la paz. Y es que nosotros podemos tener esas emociones, hermanos, en las que nuestra voz interna nos habla y nos da el sentir si hemos hecho bien o mal las cosas. Así también vamos a hablar ahora sobre el fruto de la misericordia. Y es que a mí me encanta el fruto de la misericordia, porque dice que es la acción de ayudar a otros. Es sentir compasión o empatía. Y si sentimos esa compasión y esa empatía, hermanos, realmente es que estamos unidos en ese caminar con Cristo. Pero volvemos a lo de la misericordia. Si estamos nosotros unidos a Cristo, ahí podemos tener muchos ejemplos. Nosotros tenemos esos ejemplos vivos que los vivimos pues cuando ayudamos a un anciano. Podría ser al cruzar una calle, podría ser en el momento de darle alimento, de escucharle, o cuando visitamos a un enfermo.
pues para todos quizás en alguna oportunidad hemos tenido eso, ver o sentir el dolor cuando alguien está enfermo o necesita de escuchar sus dolencias, pues eso es caridad. Entonces, el fruto de la misericordia, hermanos, realmente nosotros lo enlazamos en cada uno de los brazos que nuestro ministerio, que lleva ese nombre, lo forma con tantos brazos que en verdad lo damos, lo recibimos y tratamos de decir, haz el bien, no mires a quién. Practicar la misericordia, hermanos, es sumergirse en esa ternura, es sumergirse realmente en ella. Y para la gloria de Dios, hermanos, nosotros estamos sumergidos en ese brazo de misericordia. Amén. Amén. Para darle continuidad a nuestro programa, le voy a otorgar la palabra a la hermana Karen para que desarrolle su segmento. Tiene la palabra, hermana Karen. Gloria a Dios. Ya hemos escuchado a Marina que nos ha mencionado lo que es la caridad para la Iglesia Católica, para nosotros como cristianos. Entonces vamos a hablar sobre las actitudes de la caridad, esas actitudes solidarias que nos llevan a diario a practicar la caridad. Y es que son hábitos que tenemos nosotros como cristianos que hacer a diario y hacernos un examen también a diario sobre si hemos practicado o no esa caridad. Podemos estar en nuestra oración al final del día y decir, Señor, ¿te amé? ¿Cómo te amé? Vi al necesitado y le proveí de lo que necesitaba. Dar caridad, mis hermanos, o tener caridad no es solamente exclusivo para quien tiene un poder económico o para quien tiene una capacidad económica determinada. Nosotros podemos dar tiempo, dar calidad de tiempo, dar amor, dar un servicio con alegría y sin esperar nada a cambio, porque eso dibuja una sonrisa en nuestro Padre Celestial. Entonces, llevar a cabo actitudes de caridad no solo simplemente es, ok, falta un alimento en esa mesa y lo voy a llevar. Tener caridad hacia el prójimo también implica, está enfermo, lo voy a visitar. Tener caridad implica, esta señora está sola en su casa y pasa el agua cristal y no tiene quien se la compre. Yo se la puedo comprar, es mi vecina y lo hago con gusto. Entonces, dar caridad, tener caridad con el prójimo, como decía Marina, es tener una empatía, ponerme, como buenos salvadoreños a veces lo decimos, ponernos en el zapato del otro, ¿verdad? Y poder nosotros comprender cómo es la necesidad y responder ante esa necesidad sin esperar nada a cambio. Eso es importante porque si nosotros damos una ayuda con la esperanza de que se nos retribuya, que se nos pague, que se nos pague de alguna forma a futuro, esa ayuda ya es una ayuda que lleva un interés, no es una ayuda sin interés. Y esa ayuda con interés no es caridad. Esa ayuda con interés no es grata a los ojos de nuestro Señor. Tenemos que enfocarnos en dar sin recibir nada a cambio y darlo con alegría. Como decía Madre Teresa de Calcuta, que fue un vivo ejemplo de lo que es caridad, dar hasta que duela, sin hacer caso a esas voces que el enemigo posiblemente nos pueda decir, no puedes dar porque te va a faltar a ti para final de mes. No puedes dar porque realmente quizás no lo necesita la persona. Hermanos, hay muchos
que a veces se suben a un bus, a un transporte público a pedir. Y muchas personas dicen, yo no le voy a dar porque es mentira, él no lo necesita. Pero mis hermanos, Dios no está viendo si la persona lo necesita o no lo necesita, si está engañando o no está engañando. Lo que está viendo Dios es su corazón y su disposición para dar. Y si usted lo da en su creencia que esa persona lo va a necesitar y le va a ayudar, y lo da sin interés de recibir nada a cambio, eso Dios lo ve y lo reconoce como caridad. Entonces, en esa situación, lo que vemos es su corazón, mi disposición de dar, nuestra disposición de dar en ese momento. Y como les repito, no es necesario tener una capacidad económica. Tenemos el ejemplo de Bill Gates, que obviamente pues tenía una riqueza innumerable, y él dio a los pobres, hizo obras de caridad. Pero también tenemos a Madre Teresa de Calcuta, que pertenecía a una organización, ¿verdad? A una religión, y ella, en amor a Dios, se dio ella, cuidó enfermos, dio al más necesitado alimento. Pero no nos vayamos muy lejos, nosotros a diario podemos practicar la caridad. Tenemos un familiar enfermo en casa, démosle tiempo, démosle cuidado. Tenemos un vecino que necesita ayuda en algún determinado momento, démosela. Tenemos un hermano en nuestra comunidad y nosotros sabemos que necesita empleo y que no encuentra. Bueno, gestionemos lo que podamos para seguirle ayudando, o busquemos nosotros por él también un empleo, ¿verdad? Démosle, mire hermano, aquí está, hay una oportunidad en tal lugar, presente su currículum, vaya, pregunte. Eso también es interesarse por el prójimo, interesarse por el hermano. Como podemos ver, los hábitos de la caridad, esas actitudes de caridad son muy variadas. No nos podemos limitar a pensar de acuerdo a lo que el enemigo nos diga, no lo podés hacer, no podés contribuir, no podés hacerlo. No, mis hermanos, tenemos que morir a eso, hacernos los sordos a esos oídos sordos a esos mensajes del enemigo que nos dicen que no podemos compartir, que no podemos dar tiempo, que no podemos dar ayuda, que no podemos en determinada forma ayudar al prójimo, porque es perjudicarnos a nosotros, y no es así. La caridad también, mis hermanos, es un sinónimo de filantropía, que se refiere al amor y a la humanidad, al amor a la humanidad, porque nos ayudamos unos a otros. Para finalizar mi intervención, yo quiero recordarles un canto que en el colegio y de chiquita siempre lo canté, y para muchos no va a ser desconocido, y habla de que amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro pueda ser feliz. Qué lindo es vivir para dar, qué grande es tener para dar alegría, felicidad, darse a uno mismo, eso es amar. Hasta hay cantos, hay alabanzas que hablan sobre la caridad. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Gracias, Karen. Muy interesante el análisis que tú has hecho en relación a la caridad. Indiscutiblemente que nosotros, después de escuchar tu participación, nos motiva a que estemos dispuestos a colaborar, que nos demos la oportunidad de ser caritativos y no poner obstáculos para servir. Tal como tú lo decías, cuando alguien se sube en un autobús, o cuando alguien te pide y uno piensa de que no lo necesita o que lo hace de maña, pues a nosotros no nos debe de importar lo que él sea, lo que él piense, sino que lo que nos debe de importar a nosotros es darnos la oportunidad de servir, darnos la oportunidad de ayudar,
porque eso Dios lo está viendo. Y Dios no se queda con nada. Dios siempre premia al dador alegre. Bueno, hermanos, vamos a una pausa musical. Luego regresamos. Aunque se levante una guerra contra mí, aunque 1000 gigantes me quisieran destruir, aunque solo haya tormentas, nada vaya a mi favor, yo seguiré confiando siempre en ti, mi buen Señor. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, si estás conmigo. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, si estás conmigo. Aunque se levante una guerra contra mí, aunque 1000 gigantes me quisieran destruir, aunque solo haya tormentas y nada vaya a mi favor, yo seguiré confiando siempre en ti, mi buen pastor. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, si estás conmigo. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, si estás conmigo. En el momento más difícil, cuando yo siento que no puedo más, aún en la noche más oscura, siempre conmigo estás, nada me detendrá. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, si estás conmigo. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, si estás conmigo. A nada temeré. Para continuar con el desarrollo de este programa, me corresponde otorgarle la palabra a Daniel. Muchas gracias, mi hermano. Quiero en esta oportunidad retomar un poco algunas palabras que mi hermana Marina dentro de su intervención hace. Y es que ella dijo algo muy bonito, en el sentido que decía ella que la caridad es considerada como una virtud del ser humano. Nuestra amada iglesia, desde un punto de vista teológico, considera que hay 3 tipos de virtudes, o reconoce 3 tipos de virtudes en el ser humano. Uno es la fe, la esperanza y la caridad. Y al escuchar estas 3 virtudes, más de alguno ha de venir, le trajo a
a su mente aquella alabanza que nosotros cantamos en nuestras asambleas, que dice: viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. ¿Por qué no dice viva la caridad y no el amor? Porque precisamente, mis hermanos, la caridad es una manifestación del amor de Dios en nosotros. Ya lo dice nuestro querido Pablo en la carta a Filipenses, en el capítulo 2, versículo 13. Dice que es Dios el que pone las buenas obras en nuestros corazones y nos ayuda a realizarlos. Aquellas buenas obras, aquellas buenas intenciones que nosotros tenemos con nuestro hermano, con el prójimo, eso viene de Dios, mis hermanos, del amor de Dios para con sus hijos. Y Él desea que nosotros también lo imitemos. Nuestros padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, se han dedicado a estudiar la palabra de Dios y han tratado de profundizar sobre el amor de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad. Y eso se ha hecho a través de la teología. La teología, mis hermanos, para darlo en palabras un poco más claras, es una disciplina, es una ciencia que nace con la necesidad, valga la redundancia, la necesidad del hombre de comprender la naturaleza de Dios y sobre todo la relación que existe entre Dios y el hombre. Desde un punto de vista teológico, se ve la caridad, es considerada más bien, como dijimos, como lo dije anteriormente, como una virtud cristiana que por provenir de Dios se opone al odio, al mal del prójimo, a la envidia, a todo aquello que nos separe de Dios por obras que perjudican a los hermanos. También desde un punto de vista o desde un sentido moral, la caridad está en contra de la intolerancia, ya que busca acercarnos al hermano y ayudarle, no a criticarlo, ni a juzgarlo, ni señalarlo, mucho menos dañarle, ya que eso significa menospreciar a un hijo de Dios y no permite que demos testimonio nuestros como cristianos. Es por eso que no podemos hablar de caridad si provocamos discordias, si provocamos pleitos, escándalos, divisiones, incluso dentro de nuestra misma iglesia. Debemos recordar, mis hermanos, que todos pecamos y no hay ninguna persona correcta, no hay ninguna persona perfecta que forme parte de la iglesia. Todos estamos aquí porque nos reconocemos necesitados de Dios. Entonces es imposible que vamos a encontrar a alguien perfecto en nuestras iglesias. Lejos de eso, debemos practicar el amor del Señor y saber que nosotros junto con nuestros hermanos estamos buscando eso precisamente, la luz de nuestro Señor. Por eso, mis hermanos, Dios quiere que seamos como Él. Jesús, dentro de los evangelios, Él repetía y Él decía: ser santos, ser perfectos como es su Padre Celestial, porque lo que buscaba es que seamos como nuestro Dios, como nuestro Padre, que amó, nos ama, independientemente seamos buenos o seamos malos. Él mismo decía, dice el Evangelio, que Dios hace salir el sol para buenos y malos, no hace distinción. Y es lo que quiere Dios que nosotros hagamos, que nosotros compartamos, que nosotros demos ese amor de Dios hacia nuestros hermanos, que así como nosotros buscamos y amamos a nuestros hermanos, porque esa es una forma en que practicar la misericordia, la caridad es una forma de manifestación del amor de Dios. Dios quiere que nosotros seamos como Él, que buscamos hacer el bien sin importar a quién va dirigida esa obra de bondad, esa obra de bien. Gracias, Daniel.
muy importante lo que tú nos has mencionado con relación a la caridad desde el punto de vista moral. Tú mencionaste algo bien importante cuando te referiste a la caridad como una virtud cristiana, que se opone a todos los desvalores del odio, del desamor, del egoísmo, de la crítica, del escándalo, que muchas veces alguien comete un pequeño error y pues nosotros nos olvidamos de aquel principio de que es necesario no fijarnos en la paja ajena que tiene en el ojo, sino que ver la viga que nosotros tenemos. Pero toda esa serie de actitudes negativas van en contra de la caridad. Según como tú lo has expresado, se vuelve necesario que nosotros practiquemos el amor, que digamos no al odio, que digamos sí a ayudar al prójimo. Gracias por tu comentario, muy importante. Bien, para continuar con el desarrollo de nuestro programa, a mí me corresponde hablarles sobre los ejemplos de la caridad en la Biblia. Es tan importante esta virtud que viene del Espíritu Santo. O sea, nosotros sabemos perfectamente que la virtud de la caridad es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, viene del Espíritu Santo. Que encontramos algunas citas bíblicas con relación a la caridad como manifestación del amor de Dios por medio de nosotros al prójimo. O sea, Dios nos quiere utilizar a nosotros como instrumentos. Él quiere que nosotros nos volvamos instrumentos para poder ayudar a nuestro prójimo. Nosotros acá nos vamos a referir a pocos ejemplos, pero podría ser de que las personas que están conectadas nos lo dejen en sus comentarios en este programa. Algunos otros ejemplos. Un ejemplo bien importante es el de Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabras, sino que se demuestre con hechos. Ahí nos está diciendo de que nos remitimos o nos retrotraemos a una parte de la fe, que muchas veces alguien dice, no, es que basta tener fe. Sin embargo, hay otra parte que dice que la fe sin obras no vale. Entonces, aquí nos lo está diciendo claramente, de que debemos no solamente decirle a nuestro hermano, Dios le bendiga, te amo, sino que hay que demostrarlo con obras. Es decir, que si vemos en nuestro hermano la necesidad, pues actuemos. Démonos, como dije anteriormente, la oportunidad. Démonos la oportunidad de servir a través de la caridad, porque Dios es testigo de todas nuestras acciones. Otro ejemplo bien importante que hemos encontrado es siempre en Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Entonces, es bien claro de que si yo digo yo amo a Dios y odio a mi hermano, estoy, tal como lo dice la palabra, estoy mintiendo. Entonces yo tengo que ser equilibrado. O sea, tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas, y el hecho de que yo ame a Dios sobre todas las cosas me está indicando o me obliga a que yo pueda también tomar esa decisión de amar a mi prójimo. Jesucristo
nos ha dado este mandamiento, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. O sea, hay una dualidad. Hay que amar a Dios y hay que amar al hermano. Porque, como decía anteriormente, resulta una mentira que yo ame a Dios si odio a mi hermano. Esto que les acabo de decir está relacionado en Gálatas 5:14. Dice, porque toda ley se resume en este mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Se vuelve repetitivo, pero la palabra, que es sabia y santa, nos está diciendo: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es nuestro prójimo? Es nuestro próximo, el que está en nuestro metro cuadrado. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Implica que si nosotros nos amamos a nosotros mismos, si nosotros nos interesamos por nosotros mismos, vamos a saber distinguir qué es agradable a nosotros y qué es desagradable. Entonces, cuando nosotros logramos determinar qué es desagradable para nosotros, pues eso no lo vamos a hacer con nuestro prójimo, porque si a nosotros nos duele, le va a doler también a nuestro prójimo. Entonces, esta es una manera de crear conciencia, que nosotros nos volvamos conscientes de nuestras necesidades y saber, de acuerdo como lo mencionaba Karen anteriormente, a la empatía, ponerme, como dicen vulgarmente, en los zapatos de mi prójimo, saber a dónde le aprieta el zapato y poder ayudarle, estar dispuesto a volcarme para ayudar, porque yo sé que ayudando a los demás me ayudo a sí mismo, porque Dios tiene misericordia de mí, porque Él todo lo ve. También está relacionado con la primera de Corintios 13:13. Tres cosas que hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Ya Daniel con antelación se refirió a que son virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las tres es el amor. ¿Por qué el amor? Porque el amor es aquella sensación que me permite, valga la redundancia, sentir algo. Y esa sensación que me permite sentir algo es en relación a algo. Y cuando esa sensación de sentir algo la desarrollo en esa relación a D, o sea, a mi prójimo, yo estoy cumpliendo con ese principio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. También en San Marcos nos menciona y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo. Lo vuelve a repetir. O sea, es bien importante esta cita. Y amar al prójimo como a uno mismo. Eso de amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos, dice la palabra, y todos los sacrificios que se queman en el altar. Imagínense qué importante es. También hay unos ejemplos también en la Biblia bien importantes, y pues me quiero referir a ellos. Y en primer lugar quiero traer a cuento el ejemplo de Ruth y su suegra Noemí. Esta familia son ayudados por un familiar de ellos, Boaz. Esto está en el libro de Ruth 2, capítulo 2, versículos del 1 al 23. Noemí era una viuda y Ruth no era de Noemí. Entonces Noemí estuvo casada con un familiar de este Boaz. Entonces Ruth le pidió permiso era muy disciplinada, muy obediente, le pidió permiso a Noemí de ir a donde estaban segando la cebada, para hablar con los segadores si le daban permiso de recoger las gavillas que botaban ellos.
Y pues Noemí le dio el permiso, porque eran muy pobres. Y se fue Ruth a hablar con los segadores, y los segadores estuvieron de acuerdo en darle la oportunidad de que ella pudiera pues recoger las gavillas. Y así pues iba ella recogiendo las gavillas cuando llegó el patrono, digamos, llegó Boaz y preguntó por la muchacha, que quién era. Y entonces ya le dijeron quién era, y entonces él conectó su cerebro y se percató de que esta muchacha estaba relacionada con parte de su familia, y que esta muchacha y parte de su familia le habían ayudado a él, porque él era extranjero, le habían ayudado a él en un momento determinado. Entonces vino él y habló con ella, la trató muy bien, que ella pues se quedó extrañada, que porque él le hablaba con tanto amor, con tanta caridad. Y entonces él le explicó pues de que él estaba agradecido, pues, o sea, ahí se da el agradecimiento. Tan agradecido estaba que le dijo a ella que iba a formar parte de las empleadas, que ahí iba a comer y que pues podía continuar pues recogiendo gavillas. Y le dijo a los segadores de que dejaran que ella agarrara de las barbas donde estaba la gavilla, que agarrara de allí, y que también le dijo a los segadores que ellos a propósito dejaran caer más gavillas en la tierra para que ella las recogiera y que fuera una buena cantidad. Y así fue, de que recogió mucha cantidad. Y cuando llegó donde su suegra, pues contenta con todo lo que había recogido, la suegra pues admirada, y le dijo cómo has hecho, y entonces ya ella le contó la historia, y pues la suegra pues muy contenta, y pues eso demuestra una actitud de caridad, una actitud de reconocer, porque vos ahí, si ustedes leen la palabra, vos expresó a través de la acción un sentimiento de agradecimiento, porque eso es bien importante. Nosotros debemos de estar agradecidos. Él expresó un sentimiento de agradecimiento, y a través de ese sentimiento de agradecimiento pudo él tener la oportunidad de ser caritativo con todos. También la Biblia nos presenta otro ejemplo, que es el del samaritano, a un hombre que lo habían golpeado, lo habían dejado casi muerto, tirado en la calle, le habían quitado hasta sus ropas, y primero pasó alguien, un sacerdote, y se hizo de lado, no lo auxilió. Pasó otro, tampoco. De repente apareció alguien que venía de Samaria. Por eso a este relato le llaman lo del samaritano. Y el samaritano se bajó de su bestia, lo auxilió, le curó sus heridas, lo vistió, lo subió a su cabalgadura y lo llevó a una pensión donde él se iba a hospedar, para que ahí le dieran de comer, ahí lo terminaran de curar. Y al día siguiente que él se retiró, le dejó dinero todavía al pensionero, para que si había que pagar más por lo que él se estuviera ahí, por la comida que él tuviera que comerse, tenían ahí dinero para sufragar esos gastos. Indiscutiblemente que ese es otro ejemplo de lo que es la caridad, porque si ustedes observan en el pasaje, aparecen 3 personas, pero de las 3 personas, solamente una se dio la oportunidad de servir. Y ese servicio, esa caridad que ese samaritano realizó con ese hombre, es una muestra del amor al prójimo. Eso es amar al prójimo. Entonces, es bien importante. Otro ejemplo que mencionan en la Biblia es la del profeta Elías. Había una viuda que ya esta viuda ya Dios le había hablado y le había dicho, mira, le vas a dar de comer a Elías, de bebé. Pero la viuda era pobrecita. Como decía Karen en su segmento, no es necesario
de que la persona esté llena de riqueza material para que pueda ayudar. Hay muchas personas que no tienen riqueza material, pero sí tienen riqueza formal, riqueza espiritual, está llena de amor y puede ayudar, puede actuar de una manera caritativa en pasar a otro la calle, en escuchar a alguien que está solo y quiere que lo escuchen, en dar un consejo, que él tiene alguna experiencia y la otra persona está pasando por una situación difícil y ese consejo le puede servir. Esa es una manera de compartir, es una manera de ayudar. Entonces se presentó al profeta, ¿cómo se llama? Elías, y lo primero que le dijo que él tenía hambre, ¿verdad? Y que le preparara una torta y la señora andaba buscando chamisas, o sea, leños para juntar fuego, chiribisco, como se le llama. Y le dijo, mira, le dijo, yo solamente tengo este poquito de harina, le digo, y este poquito de aceite. Pero vino el profeta Elías y le dijo, pues, tú me vas a preparar algo para mí, algo para ti y algo para tu hijo. Y a ti, le dijo, nunca más te va a faltar, le dijo, la harina ni el aceite. O sea, una promesa. Entonces la mujer pues terminó de recoger los chiribiscos, se fue y preparó la torta para él, la torta para su hijo y la torta para ella. ¿Y cómo se da la caridad de Dios aquí para con ella? Que no se agotó la harina, no se agotó el aceite. Ahí estaba la voluntad, estaba la presencia de Dios en ese acto. O sea, lo que Dios había prometido, ahí a través del profeta Elías, se estaba cumpliendo. O sea, ahí se estaba cumpliendo constantemente, porque el profeta Elías, según dicen, era bien comelón, pero siempre había harina y siempre había aceite. Pero un día de tantos, el único hijo que tenía esta viuda se murió. Entonces la viuda, todo estaba bien, ¿no? Porque el hecho de que siempre hubiese harina y siempre hubiese aceite, para ella estaba bien. Pero el hecho de que ya se haya muerto su hijo, ahí no le gustó. Y entonces le reclamó al profeta Elías. Le dijo, tú vienes de Dios, le dijo, y aquí está pasando todo esto y se ha muerto mi hijo. Entonces vino Elías con todo el poder que Dios le había dado, lo llevó a la segunda planta, lo tendió al niño en su cama y se tendió sobre él y clamó a Dios para que le devolviera la vida. Y Dios, con su misericordia, hizo caridad también en el hijo de aquella viuda del Lepata, o Lepeta, algo así se llama, y revivió. Entonces bajó ya el profeta Elías con su hijo en brazos y se lo mostró pues a la viuda. Imagínense ustedes qué momento tan agradable el que pasaron, de que pues le había devuelto la vida a su hijo. Con eso termino mi participación. Muchas gracias. Con esto vamos a hacer una pausa, luego regresamos. Caminando por la calle de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contento, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más, lo tengo que probar, ahí no
te ama y no quiere verte triste. No importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte el tiempo y la solución. Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saber de él. Quiere verte pensando todo lo que te vive. Quiere que abras tus alas y vueles alto. Sin nada que te impida nadie será salvo. Siempre se ¿Qué le pasa a nuestra alma? Se la pasa sonriendo, cantando sin parar. El coro de la canción te ama sin más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Ay, quiere que seas libre. Y es que eres su hijo predilecto, te ama más que a nada, con todo y defectos, su nueva creación, su obra maestra está loco por ti, siempre te lo demuestra. Eres su hijo predilecto, te ama más que a nada. Como eres, te acepta su magia creación. Su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra. Y Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. quiere que seas libre, Quiere que seas libre. quiere que seas libre, Quiere que seas libre. Bueno, mis hermanos, nosotros como familia queremos compartir un testimonio de caridad en el que vimos reflejada la mano de Dios, el amor de Dios a través de nuestra comunidad, de nuestro grupo San Juan, de nuestros hermanos y de nuestra familia. Nosotros tuvimos una prueba en la salud. Mi esposo fue contagiado de COVID en junio del año pasado. Y para la gloria de Dios, en ese momento crítico, ¿verdad? Porque sí fue un cuadro complicado de salud, pero se trató en casa. Nosotros, mis hermanos, recibimos primero el apoyo de nuestra familia y también nos sentimos fortalecidos en oración por parte de nuestros hermanos de la comunidad. Hubo un momento, mis hermanos, que el Señor puso ángeles en nuestro hogar y nos proveyeron para poder comprar el medicamento que mi esposo necesitaba en ese momento. Fueron unos ángeles dentro de mi familia que nos ayudaron mucho. Y también en ese proceso, porque fue un proceso muy largo, hubieron hermanos de la comunidad que mostraron no solo apoyo en nuestra fortaleza espiritual, sino también hubo una hermanita muy linda que pensó en mis hijos. Nunca se me va a olvidar que tocó a la puerta un día en la tarde y le traía a mis hijos una hamburguesa con papas y realmente eso nos llenó el corazón porque pensó en ellos, en cómo estaban ellos viviendo esta situación y vimos el amor de Dios reflejado a través de ella, que pensó en nuestros hijos y fue un momento de alegría para ellos. Pues sí, son niños, ¿verdad? Y fue una alegría para nosotros, no solamente saber que podíamos contar con nuestra familia en esos momentos difíciles, sino también con nuestra comunidad. Nuestros hermanos que estaban pendientes oraban por nosotros, nos llamaban, nos daban mensaje de esperanza, de fortaleza ante la situación que estábamos pasando. También hubo una hermanita que
realmente Dios me demostró a mí con ella que no es necesario tener riquezas, que a veces puede estar con un problema económico serio, pero si ella quiere dar, si hay voluntad de amar, da. Y venía con una bolsita de víveres a mi casa y me dijo, hermana Karen, yo sé que pueden necesitarlo, sin yo pedirlo, y me lo dejó. Y yo dije, Dios mío, ella en la situación en la que está y que uno sabe que realmente necesita, y ella se estaba dando para nosotros. Mis hermanos, esos son ejemplos del amor de Dios reflejado en nuestra vida y de la caridad que nosotros recibimos en ese momento, y que te demuestra o les demuestra que no necesariamente tenemos que estar llenos de lujos y de riqueza para dar, para darnos, para compartir y ayudar al prójimo. Dios les bendiga, y todo esto es para la gloria de Dios. Hermanos, hemos terminado con el desarrollo de este bonito programa. Queremos darlo por finalizado a través de una oración. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, venimos hoy a ti a agradecer tu bondad y tu amor en nuestras vidas. Tenemos los buenos deseos de ser misericordiosos con nuestros hermanos, pero nos falta la fuerza de voluntad para hacerlo y negarnos a esas trampas del enemigo que nos dicen que no puedo. Te pedimos que nos ayudes a lanzarnos a la caridad, alejarnos del egoísmo, apatía, desinterés en la que nos puede envolver el mundo. Ayúdanos a servir en el amor, y que tu gracia nos permita avanzar en el camino de la caridad por medio del amor a los demás. Amén. Hermanos, para nosotros ha sido de gran bendición haber tenido la oportunidad de desarrollar este programa con esta temática como es la caridad, y en el nombre de Dios, hasta pronto. Hemos escuchado Nacidos del Corazón de Dios en Radio El Salvador del Mundo.